Con respecto a los indicadores del sector de confecciones, ¿qué observa uno? Algo muy parecido en general. El producto de Asia es alrededor de 389 billones de dólares, el de Colombia es alrededor de 4.65. Como ustedes pueden observar, es relativamente pequeño. Un dato destacable aquí, bien interesante en alguna medida. Obviamente el número de unidades que más se producen son en Asia y queríamos hacer alguna relación con el número de unidades que se producen en Colombia. La quinta columna que dice dólares por unidad es un indicador bien interesante. En realidad, en promedio, cada unidad en Asia sale alrededor de 8.7 dólares por unidad, mientras que en Colombia está saliendo alrededor de 17.3 dólares por unidad. Es una cifra relativamente alta en ese contexto, lo que nos resta en alguna medida competitividad, como más luego lo vamos a observar. Pero es un indicador muy interesante para tratar de observar cómo en promedio vale una unidad en Asia y cómo en promedio vale una unidad en Colombia en general desde esa perspectiva. Si uno mira la distribución de la producción de prendas de vestir, comparando el 2001 y el 2011, observa en general desde esta perspectiva que Asia ha venido consolidándose. Se muestra, digamos, cómo en alguna medida en el 2001 era alrededor del 40% y en el 2011 es alrededor del 53%. Entonces se nota, digamos, el gran dinamismo en este subsector de prendas de vestir de la economía asiática. Al contrario, si uno observa la economía colombiana, hemos tenido una disminución en la participación al pasar de 0,39% a 0,28%. Obsérvese que en alguna medida Latinoamérica ha perdido en alguna medida participación. En el 2001 era alrededor del 6.46% y en el 2011 es de 5.98% en general. Eso indica en alguna medida la pérdida de participación que ha tenido Latinoamérica y Colombia y el logro y el incremento de participación que han tenido los países asiáticos. Si uno mira las exportaciones, ¿qué encuentra en alguna medida? Con respecto a las exportaciones de textiles en general, uno observa nuevamente el gran dinamismo de China en este contexto y nota cómo en alguna medida el crecimiento ha sido un crecimiento bastante sostenido de alrededor de 623.7% en general. Colombia ha tenido una participación relativamente baja y su crecimiento ha sido muy débil y ahí vamos a mostrar una conclusión bastante interesante. Si uno mira las importaciones, sucede totalmente lo contrario. Noten ustedes que las importaciones de textiles en Colombia en el 96 eran de 651 millones y hoy son alrededor al 2011 de 1.664 en general. O sea, ha habido un incremento y una variación del 250.5% en las importaciones de textiles. Si uno mira este mismo contexto en el sector de las exportaciones de confecciones, encuentra algo bastante similar. En general, si ustedes notan las exportaciones de Colombia comparadas el 96 con el 2011, han crecido, pero nunca comparables al 564% que han crecido las exportaciones de China. Es decir, nosotros hemos tenido un crecimiento de las exportaciones muy débil en general a este nivel en las confecciones. Y las importaciones, por supuesto que, como ustedes lo han notado, se han disparado notablemente para el caso colombiano. Las importaciones en el 96 eran de 388 millones de dólares y en el 2011 son alrededor de 759, con un gran incremento en general a partir en el primer semestre del 2012. La variación de las importaciones son alrededor de 759% en general. Los precios han sido una constante importante, digamos. Los precios a los textiles han tenido una gran variedad cíclica a lo largo del 2007 al 2012, como lo hemos observado. Ha habido unos incrementos en los precios relativamente interesantes alrededor del 2011 en particular. Algunas conclusiones que se extraen, digamos muy rápidamente, no quiero entrar en los detalles técnicos, hay un estudio que respalda todo esto, sino simplemente pues quiero mirar algunos elementos que son importantes. Un detalle bien importante es que las exportaciones
relativamente en el periodo 2008-2011 de la cadena textil confecciones cayeron el 44%, mientras que las importaciones en ese mismo periodo crecieron el 64%. Ustedes seguramente lo observan, la cantidad de productos importados que encuentran en todos los hipermercados y los supermercados es muy poco, en alguna medida, casi que lo que se encuentra en el caso nacional. Las exportaciones latinoamericanas, como señalé, son relativamente muy bajas y en alguna medida uno dice, pero ¿por qué las exportaciones son menores y las exportaciones son mayores? Los precios han sido un elemento muy importante y por lo tanto los costos de producción son un elemento relevante para la competitividad y los ingredientes tecnológicos son otro elemento que también guarda una relación importante. ¿Cómo es la cadena textil, confección en el entorno nacional? ¿Cómo es esta característica? Si uno nota, en general, la producción de fibra textil, el valor de la producción de fibra textil a precios del 2011, ha tenido un crecimiento relativamente sostenido desde el 2004 al 2007, pero noten ustedes que a partir del 2007 ha tenido una reducción. Lo mismo podríamos decir de hilo y de tela, pues es dramático en alguna medida, como se observan, la caída del valor de la producción doméstica de tela en general desde esta perspectiva. Pasamos más o menos de unos 2.900 millones de pesos alrededor de unos 1.900 millones de pesos, una caída dramática en este subsector. La producción de confecciones también tuvo, digamos, un pico muy interesante en el 2007, pero la crisis y todos estos elementos relacionados en el 2008 y 2009 llevaron a una reducción de la producción de confecciones a nivel doméstico. Ha habido una relativa recuperación en el 2011 y 2012 respectivamente. Si uno nota el consumo, noten ustedes en alguna medida, por citar el último recuadro que está ahí, que es el de las confecciones, en realidad lo que uno observa es que el consumo de confecciones se ha incrementado, pero la producción de confecciones nacional no tanto. Entonces la pregunta es, ¿con qué ha sido satisfecho en alguna medida ese déficit? Pues la respuesta básicamente es con exportaciones en general. Noten ustedes que el consumo de tela ha disminuido dramáticamente, en alguna medida también desde esta perspectiva, lo que indica que la producción de tela, y el consumo de tela han tenido una reducción que ha sido en alguna medida sustituida por importaciones desde esta perspectiva. En términos de valor agregado, uno encuentra en alguna medida, con respecto a la participación que tiene sobre el PIB, este es un sector que tiene en general una representación muy importante a nivel del valor agregado doméstico desde esa perspectiva. La inversión, este es un sector que es bastante cíclico en términos de inversión y un poco, como ustedes lo notaron, uno lo puede visualizar vía la producción. Cuando la producción sube es por supuesto porque hay mayor inversión y cuando la producción se reduce hay menor inversión. Ahí notamos en alguna medida los ciclos relativos de la inversión. Como notaba, un ingrediente bien importante de este sector es la parte del comercio exterior. En alguna medida, en el caso del eslabón de fibra textil, el comercio exterior en alguna forma de importaciones ha sido notable, como lo señalé. Importante visualizar la parte de tela, donde claramente el grueso son importaciones versus las exportaciones. La línea roja son las importaciones, la línea azul rayadita son las exportaciones. Quiero notar un elemento bien interesante en el caso de confecciones. Nosotros teníamos una balanza superioritaria hasta el 2010, mediados del 2011, y ahora tenemos una balanza en alguna medida déficit. Nuestras importaciones hoy son mayores que las exportaciones en el sector de confecciones en realidad. Esta es una gráfica sobre los precios implícitos que se tienen en cada uno de los eslabones. Como señalaba, pues hay cierta ciclicidad en términos de los precios. ¿Por qué tenemos los precios? Porque los precios en alguna medida afectan el consumo y la producción respectiva. Algunas conclusiones del mercado interno que se determinan de acá, en general, desde esta perspectiva, es que ya en alguna medida la señalé, la producción en algunos casos ha crecido muy lentamente y en otros casos, en alguna medida, lo que se nota es un gran incremento de las importaciones
versus las exportaciones, que en alguna medida vienen a satisfacer el consumo y el crecimiento del consumo tanto de telas como de confecciones respectivamente. ¿Cómo es el empleo en alguna medida en la cadena textil y de confecciones de la economía colombiana? Este es un tema relativamente difícil porque no hay, digamos, estimaciones muy coherentes y muy consistentes sobre el empleo de la cadena. Nosotros hicimos un esfuerzo por tratar de estimar en realidad el empleo, no con todo el detalle de encontrar el empleo informal último, pero sí hicimos un esfuerzo muy interesante. La cadena en alguna medida emplea alrededor de 453.000 empleos, en alguna medida es un porcentaje relativamente alto desde esta perspectiva que emplea la cadena. El empleo en confecciones es alrededor de 350.000, entonces ustedes noten que obviamente el grueso del empleo en el sector textil confección lo tiene confecciones con alrededor del 79%, tela el 17%. Luego noten ustedes la gran relevancia en términos de generación de empleo que tiene el sector de confecciones. Nosotros hemos hecho una aproximación en alguna medida de la parte de lo que denominamos el empleo informal. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos, porque esta es una aproximación que tenemos en alguna medida y hemos cogido una definición de la OIT para llamar empleo informal a las empresas que emplean menos de 10 trabajadores. Esto es muy importante, porque en realidad tampoco estamos teniendo en cuenta en alguna medida, digamos, ese tipo de empleo pequeño que se presenta entre la vecina que le hace el vestido en alguna medida o la prenda a la otra vecina. En realidad es muy difícil tener en cuenta y la cuantificación de eso, pero sí hemos tenido una aproximación en alguna medida de lo que es el empleo informal en las empresas de menos de 10 trabajadores. Colombia, en la gráfica derecha ustedes observan, notarán que es un país que tiene unos altísimos niveles de informalidad. Los niveles de informalidad de Colombia son alrededor del 60%, obviamente no comparables a los de Bolivia o Honduras, que son cercanos al 80%. No obstante, ese es, como decía anteriormente el ministro de Trabajo, un reto muy importante que se tiene alrededor de esto en general. Si uno hiciera, digamos, una síntesis muy apretada, el empleo en el sector de confecciones es alrededor de unos el empleo en alguna medida en el sector de confecciones representa más o menos el 74.27% y en el sector de telas unos 52.69%. ¿Eso qué significa en general? Eso significa que en general el empleo fuerte de la cadena textil está en la parte de las empresas de menos de 10 trabajadores. Alrededor del 72.89% del empleo total de la cadena es en alguna medida generado por las empresas de menos de 10 trabajadores desde esa perspectiva. Luego aquí se nota, digamos, desde el punto de vista de esta definición, en realidad el peso tan importante que tiene el empleo informal en general. Nosotros hemos hecho también algunas serie de causalidades y de relaciones econométricas para anotar algunos hechos que nos parecen importantes destacar. Primero, algunos hechos estilizados interesantes. Por ejemplo, el caso del salario mínimo en general. En dólares del 2011, el salario mínimo nuestro es alrededor de $289. Observen ustedes el caso de la India y Pakistán, que tienen en términos de dólares unos salarios promedios de $53, de $81 en general. La China tiene unos salarios en promedio de $154, el salario mínimo comparado con $289. Conclusión, en términos relativos, el costo laboral es un costo alto de Colombia comparada con los países asiáticos desde esta perspectiva. Si uno observa otro elemento importante que afecta al comercio exterior nuestro, es el caso de la tasa de cambio. Ustedes noten que la tasa de cambio tenía una reducción bastante dramática a partir del 2003, mediados del 2002, hasta el 2012 en general. Notarán ustedes la revaluación tan grande. Teníamos una tasa cercana a los 2.900 pesos por dólar
y hoy tenemos una tasa cercana a los 1.800 pesos por dólar, hecho que obviamente le pega muy duro las exportaciones del sector y fomenta ampliamente las importaciones en alguna medida, al ser los productos extranjeros relativamente más baratos. Es un sector, como les comentaba, en alguna medida, que tiene una importancia muy grande en la generación de empleo. En realidad genera como alrededor del 16% del empleo del sector manufacturero, y ese es un elemento bastante relevante desde esa perspectiva. Aquí quisimos hacer un ejercicio, simplemente quiero mostrar ese ejercicio, en el cual nosotros dijimos qué tanto responde los precios relativos de los bienes importados versus los precios de los bienes nacionales, qué tanto responden las importaciones a estos cambios. Y lo que nosotros notamos y encontramos es que son bastante elásticos en general, es decir, una reducción relativamente de los precios relativos de las importaciones con respecto a los precios domésticos provoca en general un incremento de las importaciones bastante grande. Digamos, una reducción de los precios relativos del 1% provoca un incremento del 3.13% de las importaciones relativamente. Un hecho que más luego el profesor Vallejo se va a detener cuando analice toda la parte de la política comercial. Otro elemento que afecta en alguna medida al sector desde esta perspectiva es el contrabando en general. Digamos, hay elementos, como ustedes notaron, el devenir económico, la tasa de cambio, los costos laborales, la crisis en alguna medida del 2008-2009, el problema que tuvimos con Venezuela, pero hay un elemento que es relevante, que es el contrabando. Nosotros hicimos algunos intentos por aproximarnos en alguna medida a los temas del contrabando en general. Y lo que encontramos desde esta perspectiva es que pues esto sigue teniendo en realidad un impacto muy grande. El 17% de las mercancías de contrabando en alguna medida están relacionadas con la cadena de textil y de confecciones, elemento bastante significativo si uno lo nota desde esta perspectiva. Si uno nota, pues obviamente el grueso en alguna medida del contrabando está relacionado con las prendas y complementos de vestir en general desde esa perspectiva. Si uno mira algunas cifras del probable contrabando entre Colombia y China, encuentra que también, digamos, vía la zona de Colón en Panamá, se notan en alguna medida elementos significativos a este nivel. Algunos reportes muy subvalorados, por supuesto, señalan cifras alrededor de los 62 millones de dólares en general. Si uno tomara un indicador como son las aprehensiones, en alguna medida que ha hecho la DIAN alrededor de esto, se nota que esas aprehensiones son alrededor del 7% de las importaciones, tema bastante significativo del peso que tiene el contrabando aquí, que sigue en alguna medida azotando al sector confección textil. Finalmente, en la participación que voy a hacer, nosotros calculamos unos impactos indirectos y directos que tiene en alguna medida el sector textil sobre las confecciones, sobre la economía colombiana. Utilizamos un enfoque insumo-producto, sobre esto hay diferentes tipos de enfoques de equilibrio general computable, en general que tienen también sus restricciones, pero nosotros utilizamos este enfoque. ¿Qué encontramos en alguna medida? Encontramos en alguna medida un impacto muy importante. Por ejemplo, una disminución del 10% del valor de la producción de confecciones, cercano a los 2.33 billones, produce un impacto en la economía, una reducción, óigase bien, del 10% de la producción, produce un impacto en la economía de casi el doble, de 4.77 billones. La pregunta es, ¿y por qué tanto ese impacto? Porque no solamente se afecta el sector de las confecciones, sino por los mismos encadenamientos que tiene con los otros sectores, input que se utilizan para la producción de confecciones, termina afectando los demás sectores, luego tiene un impacto bastante general desde ese punto de vista. Otro elemento, digamos, en alguna medida destacable, es obviamente el impacto que tiene el sector de confecciones por la magnitud sobre el sector de telas en alguna medida en general. Si uno observa desde esta perspectiva, un aumento del 10% de las exportaciones en alguna medida produce un impacto bastante grande, dado que lleva
incremento en la producción doméstica de alrededor de 265.000 millones y de una producción agregada de la economía de 525.000 millones. Conclusión, un impacto de las exportaciones es muy benéfico a la economía colombiana, dado que afecta positivamente la producción y por lo tanto la generación de empleo respectivamente en general. Esto en su conjunto genera la importancia que tiene este sector en las diferentes interrelaciones de la economía. Es un sector muy importante en este contexto de la economía nacional. Ahora voy a dejar al profesor Hernán, en alguna medida, quien les va a comentar algunos temas relacionados con la política comercial. Muchas gracias. Buenos días. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Ustedes alcanzan a ver más o menos bien lo que estamos proyectando? Está un poco difícil, ¿no? Digamos, tuvimos un problema ahí, yo creo que es técnico, pero bueno, vamos a hacer lo posible por transmitirles el mensaje principal de lo que estamos presentando. Quisiera comenzar mi intervención dándole las gracias a los organizadores de este evento por darnos la oportunidad de compartir con ustedes parte de los resultados del estudio que se está presentando. Nuestra presentación está sintetizada y por lo tanto aquí solo estamos transmitiendo algunas de las cosas que nosotros consideramos son ideas centrales del trabajo, pero pues obviamente el trabajo va en más detalle y entra en aspectos un poco más técnicos que lo que aparece en nuestra presentación. El primer punto sobre el cual yo les quiero hablar es sobre política comercial, y dentro del tema de política comercial quiero hablarles un poco del análisis arancelario que hicimos de la cadena productiva. No sé si sea posible mostrar las transparencias, gracias. Lo otro que quisiéramos es mostrarles la evidencia que encontramos en términos de la relación que hay entre la protección efectiva que se le está dando a la cadena y los impactos en producción y en empleo, que son centrales para el buen funcionamiento del sector. Queremos hacer referencia al rol de los acuerdos comerciales que Colombia tiene, que ha venido negociando y que es probable que negocie en un futuro no lejano, y mencionar brevemente las medidas de salvaguardia y los derechos antidumping en el contexto del sector. Primer mensaje, un mensaje importante en términos de protección arancelaria. Como probablemente ustedes saben mejor que nosotros, en el año 2010 o a partir del año 2010 se empezaron a hacer unas reformas que buscaban, entre otras cosas, exponer al sector más a la competencia internacional. Como tal vez ustedes puedan apreciar en el gráfico, tal vez los números no los puedan ver, pero si ven que las líneas caen, el año en el que las líneas caen es el año 2010. Si ven que caen las líneas, ese es el año 2010. Y un poco el mensaje es que a partir de las reformas del 2010, todos los elementos de la cadena que nosotros analizamos con Raúl, que es algodón desmotado, fibras textiles, hilos, tejidos y confecciones, fueron más expuestos a la competencia internacional. Esa caída en aranceles fue particularmente fuerte en la parte de tejidos y bastante fuerte en hilos, fibras textiles y confecciones. Los economistas sabemos que la protección de un sector no son los aranceles que uno ve que se aplican, porque la protección de un sector tiene que ver no solo con los aranceles del producto, sino con los aranceles de los insumos. Existe una medida técnica para ver cuál es el nivel de protección del sector teniendo en cuenta los aranceles a los productos y a los insumos, que se conoce como la tasa de protección efectiva. Y si pudiéramos ver las transparencias, por favor. Al hacer esos cálculos encontramos que básicamente en el año 2010 pasó exactamente lo mismo con la protección efectiva, es decir, la protección cuando se tiene en cuenta los aranceles al producto y a los insumos. Toda la cadena quedó más expuesta a la competencia internacional, el efecto fue particularmente fuerte en tejidos y en hilos también lo fue, en textiles y en confecciones. ¿Y qué pasó? ¿No? Entonces, pues hubo cambio en la protección. ¿Y qué pasó? Pues pasó lo que cualquier economista y no economista esperaría, y es que las importaciones de la cadena, que venían aumentando desde hace un tiempo, empezaron a aumentar con una mayor tendencia, y eso se ve particularmente en confecciones, que es la línea roja. No sé si alcanzan a ver la línea roja, tal vez en esa pantalla. Eso se ve muy fuerte en tejidos, que es la línea amarilla. Se ve bastante fuerte, o se ve más o menos fuerte en hilos, y no tanto en algodón desmotado.
Esas cifras son las cifras en dólares que uno observa. Entonces analizamos eso desde el punto de vista de precios constantes, es decir, dejando a un lado la inflación, y encontramos que la tendencia es la misma. Básicamente en Colombia las importaciones venían aumentando antes de la reforma del 2010, y después de la reforma del 2010 en términos reales aumentaron de manera más marcada, sobre todo en confecciones y en hilos y en tejidos. Exportaciones. Bueno, por el lado de las exportaciones lo que encontramos es que en el año 2007 tuvimos un pico particularmente en confecciones. Eso era una mezcla de lo que estaba pasando en Venezuela y en parte lo que estaba pasando en Estados Unidos, pero a partir del año 2007, por una combinación de lo que pasó en Estados Unidos y en Venezuela, nuestras exportaciones de confecciones bajaron y quedaron por debajo del nivel que teníamos, digamos, en el año 2006. En el resto de la cadena, nuestras exportaciones, pues digamos, han estado bastante estables desde el año 2006 hasta el año 2012 en el que tenemos datos. ¿Qué estaba pasando desde el punto de vista de nuestros socios comerciales? ¿Me están escuchando bien ahí o no? El sonido, ¿podemos hacer algo con el sonido? ¿Ahí escuchan más o menos? Bueno, el punto es que la línea verde que ustedes observan en el gráfico, no sé si la alcancen a distinguir, es las exportaciones a los Estados Unidos, que tuvieron su pico en el año 2003. Desde entonces han venido descendiendo. Obviamente estábamos en el esquema de la APDEA y todavía no teníamos TLC con Estados Unidos. Una pregunta es: ¿qué va a pasar ahora que tenemos un acceso estable y de largo plazo a ese mercado? En el caso de Venezuela tuvimos nuestro pico en el año 2007-2008, crisis con Venezuela, se cayó. Pues entendemos que ahora nos estamos recuperando, pero pues esa relación con Venezuela es compleja. Y en los otros mercados, particularmente en Ecuador, pues hemos tenido ciertos avances. Con la Unión Europea tenemos TLC negociado, pero pues el hecho es que nuestras exportaciones no han tenido un desempeño particularmente destacable. ¿Y cuál es la síntesis de la historia? El mensaje que yo quisiera dejarles a ustedes acá es el siguiente. Primero, ¿aprueba la Asamblea que la protección del sector textil ha disminuido? ¿Sí oyeron eso? ¿Sí? La protección del sector cayó. ¿Y qué pasó? Las importaciones aumentaron, las exportaciones tuvieron un desempeño, digamos, no muy destacable, y la síntesis es que nuestra balanza comercial en el sector se ha deteriorado. En otras palabras, las exportaciones menos las importaciones han caído. El gráfico que ustedes observan allá, no sé si vean una línea negra horizontal, es cero. Nuestras exportaciones netas, nuestra balanza comercial se ha vuelto deficitaria en toda la cadena del sector. Ese ha sido, digamos, un poco como el resultado. Y como economistas, a nosotros nos interesa saber esta secuencia: menor protección, deterioro de balanza comercial, ¿cómo le pega eso a la producción y al empleo? Entonces, desagregamos particularmente en tejidos y confecciones, y lo que encontramos fue esto. La protección, que es la línea azul, esa que cae en el año 2010, esa pues obviamente bajó, pero la producción de tejidos, digamos, mantuvo una tendencia decreciente ligera que venía desde antes de que se bajara la protección. Y en el caso de confecciones, lo que encontramos fue que la protección cayó en el año 2010, es la línea azul esta que cae ahí al final, pero en términos de producción no encontramos que hubiera una caída. Las cifras no nos han permitido concluir que la caída en la producción hubiera tenido como consecuencia una caída en producción, particularmente en confección. En tejidos sí se observa algo, pero es una tendencia que venía, digamos, de antes. En ventas, lo que encontramos de igual forma es que en tejidos hay caída en protección grande en 2010, las ventas tienen una tendencia decreciente que venía más o menos del año 2007, no encontramos como un efecto estructural en eso, y en el caso de confecciones, de nuevo cae la producción, pero las ventas no encontramos que hayan caído. Aclaramos que, como somos economistas, sabemos que muchas veces los efectos de las medidas de política tienen rezagos. Es decir, yo tomo la decisión de política en el 2010 y el efecto se viene a ver en el año 2013-2015.
Entonces puede ser un poco prematuro emitir juicios sobre los efectos de las reformas del 2010 y las reformas posteriores. A ver, yo sigo acá. En el caso de empleo, el efecto también es similar. Tenemos caídas en protección. Las caídas en protección son las líneas rojas. El primer cuadro, desafortunadamente ustedes no lo alcanzan a ver muy bien ahí, pero les voy a dar el mensaje de estos cuadros. El mensaje es que en fibras textiles e hilos, en confecciones y en tejidos hubo una caída marcada en protección. En algunos de esos rubros, en unos años hay caídas en empleo, pero después hay recuperación, es decir, hay un efecto cíclico que no es fácil de atribuir a una política estructural como la reforma del 2010. Podemos estar un poco temprano, puede ser un poco temprano para emitir un juicio sobre esto. Ahora, sobre los acuerdos comerciales vigentes, pues ustedes tal vez saben mejor que nosotros que Colombia pues tiene un TLC con Estados Unidos que entró en vigencia el 15 de mayo, tenemos un TLC con México que entró en vigencia el 1 de enero del 95, con Chile tenemos un TLC que entró en vigencia el 8 de mayo del 2009, con Mercosur tenemos un acuerdo que entró en vigencia el 1 de enero del 2005. ¿Me están escuchando ahí? Sí, ok. Con Canadá el acuerdo entró en vigencia el 15 de agosto de 2011, tenemos un acuerdo con EFTA, tenemos un acuerdo con la CAN que viene del Pacto Andino del 69, reformado en el 87, tenemos una gran cantidad de acuerdos. Un poco el mensaje que yo quisiera transmitirles a ustedes acá es que esos acuerdos que nosotros hemos firmado reflejan los intereses ofensivos del sector, es decir, aquellos mercados en donde nosotros podríamos tener mayor posibilidad de entrar a vender. Pero la política comercial colombiana, una vez se tiene TLC con Europa y con Estados Unidos, tendrá como secuencia natural ingresar al mercado asiático, integrar a Colombia con el mercado asiático. Un poco mi mensaje sería, o el mensaje de nuestro estudio con Raúl, es que el doctor Pardo decía tal vez con mucha claridad que los retos del sector de textiles están en aumentos en competitividad y en formalización. Pero permítanme a mí complementar esa visión con que el gran reto del sector textil colombiano es ver de qué manera se puede lograr una integración y una inserción adecuada en el mercado asiático, particularmente con China y con India. Eso no va a pasar mañana, eso no va a pasar pasado mañana, pero digamos, la agenda comercial colombiana va para allá y yo creo que este es un muy buen momento para empezar a ver cómo es que el sector va a enfrentar eso en un futuro probablemente no muy lejano. En términos de herramientas de política comercial, pues tenemos las salvaguardias, tenemos las medidas antidumping, en salvaguardias tenemos herramientas para países de OMC y países de no OMC. Cuando nosotros hicimos esta verificación en el ministerio, y esto cambia día a día, no teníamos medidas de salvaguardia en el sector textil, esto puede haber cambiado en los últimos días. En el histórico se han aplicado en el pasado medidas de salvaguardia para el sector textil, en calcetinas, filamento liso, hilados texturizados, todo tipo de textiles. Esto, digamos, es una herramienta que se ha utilizado. Y en derechos antidumping, tenemos unos derechos antidumping que se están aplicando en el caso chino, toallas, cortinas, grupo de línea hogar, grupo de moda, calcetines. Estos derechos antidumping tienen límite. Por ejemplo, en el caso de los que tenemos ahora, esos vencen o expiran en 2012. No sabemos de investigaciones antidumping contra la industria colombiana, no tenemos datos de eso. Sobre política industrial voy a tratar de ser breve porque nos hemos extendido y porque me parece que el doctor De Hart, el viceministro de Desarrollo Empresarial, entró con mucho conocimiento y detalle sobre esto. Entonces permítanos simplemente decir que el sector textil en Colombia se ha beneficiado de diferentes herramientas de política industrial. Esto incluye el rol del SENA en términos de capacitación, la posibilidad de participar en zonas francas, el papel de Proexport en términos de promoción de inversión y en términos de facilitar acceso a nuevos mercados, el papel de Bancoldex como instrumento de financiación, los certificados de reembolso tributario en el momento en el que fueron una herramienta de política que era utilizado por el sector industrial colombiano y en los últimos años el programa de transformación productiva y todo lo que es el Sistema Nacional de Competitividad. Estas gráficas básicamente lo que dicen es que el sector textil sí ha hecho uso de esas herramientas de política industrial.
El mensaje que nosotros queremos ver o quisiéramos dejar es que el sector textil tiene grandes retos, pero el sector textil ha sido sistemáticamente identificado como un sector de clase mundial. En una serie de estudios, incluidos Araujo y Barra, Hausmann y Klinger, McKinsey, Agenda Interna, Coalición para la Promoción de la Industria, el sector textil ha sido identificado como un sector con potencial. ¿Cuáles son las políticas que estos estudios plantean? No las de la Universidad de los Andes, sino la de quienes han estado involucrados en el estudio del sector. ¿Qué? ¿Me acerco, me alejo? Bueno, ¿sí me están escuchando? ¿Sí? Bueno. Casi todos esos estudios le apuntan a lo mismo, o sea, desarrollo del recurso humano, desarrollo en capacidad, pegarme más, ¿sí? Desarrollo de, perdón, bueno, todavía me queda la mitad, o sea que no hay problema. Desarrollo de recurso humano, capacidad de diseño, interacción con el gobierno, por ejemplo, este foro es un muy buen ejemplo de interacción con el gobierno. Poderle transmitir al gobierno las inquietudes del sector, por ejemplo, en el uso de precios de referencia y de aranceles como mecanismos para combatir el contrabando, la facilidad de acceso a maquinaria, simplificación de trámites. Todos en Colombia sabemos que en infraestructura tenemos un tremendo rezago, al sector textil eso obviamente lo afecta. En agenda interna las recomendaciones son básicamente las mismas. Dentro de nuestro trabajo nos tomamos el tiempo para mirar experiencias internacionales, es decir, no solamente ver lo que ha pasado en Colombia, sino lo que ha pasado en los otros países de América Latina que tienen un sector textil importante y en los principales participantes del sector textil a nivel mundial. Vamos a mencionar algunos casos acá: Perú, Guatemala, México, Brasil, Chile, Panamá, y a nivel mundial China, India, Estados Unidos e Italia. Digamos, para efectos de nuestra presentación nos vamos a concentrar en lo que ha venido pasando en términos de protección arancelaria y el efecto que eso ha tenido sobre la balanza comercial de los distintos elementos de la cadena del sector. Acá va el mensaje. Supongan que ustedes no me oyen muy bien porque tenemos ruido o lo que sea. El mensaje importante es este: en todos los países del mundo, con contadas excepciones, el sector textil está siendo expuesto cada vez más a la competencia internacional. Esto no es un fenómeno colombiano, esto es un fenómeno mundial. Ese es el primer mensaje. Segundo mensaje: no en todos los sectores la balanza comercial es favorable. Es decir, en la mayoría de los países del mundo es en algunas partes de la cadena en donde se logra tener un gran éxito en términos de balanza comercial. Es difícil encontrar un país en donde en algodón, en hilo, en fibra, en textiles y en confecciones se tenga balanza comercial favorable. Muy difícil. Esto no es un juicio de valor, no es que yo crea que eso deba ser así, esto es una descripción de lo que muestran las cifras, ¿ok? Entonces, acá va, Perú. Estas líneas que ustedes observan ahí son aranceles para algodón, fibras textiles, hilados, tejidos y confecciones. Como ustedes pueden ver, a partir del año 2007, en el caso peruano, tenemos un sector que está menos aranceles, más expuesto a la competencia. ¿Y qué ha pasado? Bueno, en la mayoría de los rubros del sector la balanza comercial no ha cambiado, digamos, no ha cambiado, pero en el caso de confecciones, desde unos años para acá, póngale 2001 hacia acá, la balanza comercial de confecciones en Perú ha sido crecientemente superavitaria. O sea, en Perú, en confecciones han tenido mucho éxito, en el resto de la cadena no mucho, están, digamos, balanceados. Guatemala, las cifras, lo que ustedes ven acá son los aranceles en Guatemala para los distintos elementos de la cadena. Rojo es confecciones, amarillo es tejidos, azul es hilados, morado es fibras textiles y el verde que no se ve es algodón. Estos aranceles han venido cayendo. ¿Y qué ha pasado? En la mayoría de la cadena textil en Guatemala son deficitarios, son más las importaciones que las exportaciones. En confecciones la balanza es superavitaria y ha sido superavitaria a partir del año 2004. México, política comercial, igual, aranceles para abajo. Obviamente están escalonados, entonces los aranceles más altos están en confecciones, sigue tejidos, después está hilados, fibras y algodón.
¿Y qué ha pasado? México tiene un comportamiento muy parecido al colombiano. En otras palabras, tenían superávit en confecciones y con el paso de los años México ha venido entrando en un déficit en toda la cadena. Particularmente ha venido cayendo el superávit en confecciones en México. Brasil, política comercial, es la excepción. De los casos que nosotros estudiamos, la gran excepción en términos de política comercial es Brasil. En el año 2007 hubo un incremento en aranceles escalonado, confecciones, tejidos, hilados, fibras textiles y algodón. ¿Y qué ha pasado? Ojo con esto, en Brasil escalonaron, subieron la protección. ¿Y qué ha pasado? En algodón desmotado están superavitarios, Brasil es una potencia agrícola que todos conocemos. En confecciones, un déficit creciente, más importaciones que exportaciones, al igual que en el resto de la cadena. Chile, política comercial, todos sabemos que Chile es un país muy abierto, ellos creen en el comercio internacional, son un país pequeño. Conclusión, política comercial, cada vez más abierto Chile, menos protección, y resultado, Chile es básicamente un país deficitario en la rama de textiles. En confecciones claramente lo es tal vez lo más marcado, y en el resto del sector es un país básicamente deficitario. Panamá, política comercial, una protección muy alta en fibras textiles, una protección menor en confecciones y una protección baja en el resto de la cadena. Efecto, un país altamente deficitario. Panamá es un país altamente deficitario en la cadena. China, política comercial, apertura en la mayoría de la cadena, tienen una protección bastante alta en algodón, en donde, si mi memoria no me falla, son deficitarios, pero en el resto van bajando la protección. ¿Y qué ha pasado? Pues claramente China es una estrella en confecciones. Tal vez, no sé si Raúl lo mencionaba, pero para China en el sector textil lo importante no solo es el mercado internacional, sino el mercado doméstico. China y Brasil son particulares en que tienen un mercado doméstico muy grande. Entonces, confecciones en China superavitario, tejidos superavitario, pero en el resto de la cadena no. China es tal vez el campeón mundial del sector textil, pero son particularmente superavitarios en confecciones y en tejidos. No son superavitarios de forma destacada en el resto de la cadena. Entonces, India, igual, la protección ha venido cayendo desde el año 96 en todos los rubros de la cadena. Son superavitarios en buena parte de la cadena, pero en donde han tenido un crecimiento importante es en confecciones. También son superavitarios en tejidos, en hilados y en algodón, pero no ha habido mayor cambio desde el año 2001, perdón. Pero en lo que sí han aumentado es en confecciones. De nuevo, retomo, ¿cuál es el mensaje de lo que nosotros observamos? Esto no es lo que nosotros creemos que es bueno, sino lo que las cifras nos sugieren a nosotros es que en el mundo entero el sector textil está más expuesto a la competencia internacional, y en el mundo entero la mayoría de los países fuertes en textiles son fuertes en algunos elementos de la cadena, no en todos. Fuertes quiere decir, son exportadores mucho más de lo que importan en ese rubro de la cadena. Eso es lo que nosotros observamos en las cifras. Estados Unidos también ha venido, digamos, abriendo su sector textil de forma gradual, tienen una gran cantidad de acuerdos preferenciales de comercio. Acá aparece el sector confección como deficitario. En Italia hay una política de desgravación muy gradual, Los superávits han venido cayendo de forma gradual en Italia. Nosotros sabemos que Italia es una potencia mundial en textiles, sus superávits comerciales han venido cayendo gradualmente. Y voy a cerrar tal vez mucho antes de lo que mi aviso sugería, tratando de plantearles los mensajes. Yo sé que no ha sido fácil leerlo de las transparencias y tal vez escucharme, pero acá están los mensajes centrales. Primer mensaje, Colombia está mucho más abierto en textiles en términos nominales y efectivos desde 2010. Nos abrimos en textiles en 2010, primero. Segundo mensaje, nuestra balanza comercial se volvió deficitaria en la mayoría de los rubros de la cadena, en todos a partir de 2011. Tercer mensaje, los acuerdos preferenciales de comercio pueden tener un efecto adicional sobre la protección, pero los que tenemos por ahora son los de nuestros intereses ofensivos. Tenemos que pensar en los acuerdos que vienen más adelante. Otro mensaje, como resultado de eso, nuestras importaciones han crecido sustancialmente.
han venido creciendo más. Otro mensaje: todavía no es posible cuantificar un efecto de la menor protección sobre la producción y el empleo. Quiero dejar esto muy claro. Nosotros no pretendemos decir que la mayor apertura del sector textil no tuvo efectos o no va a tener efectos sobre producción y empleo, sino que por ahora es todavía muy temprano para poder emitir un juicio sobre eso. Las cifras que tenemos no nos permiten emitir un juicio sobre eso. El sector textil ha sido objeto y hoy en día tiene acceso a una serie de políticas industriales de las cuales nos habló el viceministro de Hart. Los principales productores de textiles de Latinoamérica y del mundo han usado políticas industriales, de eso no tuvimos tiempo para hablarles, están más abiertos al comercio internacional y han sido superavitarios en comercio en algunos de los rubros de la cadena, no en todos. No quiere decir que esto sea bueno o malo, es simplemente una descripción de lo que nosotros hemos encontrado. Por ejemplo, en confecciones han sido claramente superavitarios países como Perú, Guatemala e India. India no quedó en esa lista. En tejidos y confecciones ha sido claramente superavitario en los últimos 10 años China. En algodón desmotado ha sido, perdón un segundo, no quiero, permítanme un segundo, me vuelvo aquí a Brasil porque aquí tengo eso, Brasil. En algodón desmotado Brasil ha sido particularmente superavitario. Última transparencia, yo quisiera irme acá diciendo, el sector textil es un sector que ha sido identificado como de clase mundial. El sector textil es un sector que tiene grandes retos en términos de competitividad y en términos de formalización. La síntesis de los retos del sector textil, en nuestra humilde opinión, es buscar mecanismos para insertarse de forma adecuada en Asia, que es hacia donde va nuestra política comercial del futuro. Los retos desde el punto de vista de competitividad se han planteado en el caso colombiano en términos de mejor infraestructura, en términos de mejor calidad de educación básica, formación de capital humano, en términos de flexibilizar y de reducir la tramitología pública y en términos de buscar nuevos mercados. ¿Okay? Bueno, yo creo que con eso nosotros cubrimos buena parte de nuestro estudio. Ojalá que les haya quedado algo de esta presentación. Muchas gracias.